28-15 de enero. La Iglesia honra la memoria de San Pablo de Tebas. San Pablo es considerado el padre del monacato ortodoxo, como la lumbrera del sol espiritual. Siempre en ocaso, nos reunimos, y hoy lo alabamos con cánticos, porque has brillado sobre quienes se encuentran en la oscuridad de la locura, elevándolos a las alturas divinas. Adorno de Tebas. Oh venerable Pablo, firme fundamento de padres y ayunantes. La vida de nuestro venerable padre Pablo de Tebas. Cuando San Antonio vivía con sus discípulos en el desierto egipcio, pensó que ningún otro monje era tan perfecto como él. Nadie que se hubiera establecido en el desierto antes que él y hubiera elegido una vida tan solitaria. Él mismo contó más tarde que, al pensar esto, oyó una voz en una visión que le decía: Antonio, hay un siervo de Dios que vino aquí antes que tú y que es más perfecto que tú. Si lo deseas, puedes encontrarlo en el lejano desierto. Solo vea él pronto, antes de que parta hacia el Señor. Al oír esto, y recobrar el sentido, el anciano tomó inmediatamente su bastón y se apresuró al desierto, deseando ardientemente encontrar pronto a aquel de quien se le había revelado. Era mediodía, y hacía tanto calor que incluso las piedras se calentaban con el calor del sol. El anciano estaba exhausto, pero su espíritu estaba vigoroso, y no pensó para regresar del viaje que había emprendido. Aunque no sabía a dónde ir, se mantuvo firme, y dijo: creo que Dios me mostrará, como prometió a su siervo, caminando por este desierto áspero e inaccesible. El anciano no vio nada más que huellas de animales. Tras haber estado ya 2 días en el camino, y haber pasado una noche en oración, no sabía a dónde ir. Al amanecer del tercer día, de repente vio una loba caminando por la ladera de la montaña, y aullando, siguiéndola de lejos. Se acercó a la cueva donde vivía el santo de Dios, Pablo. El anciano se llenó de alegría al ver la cueva, pero su ocupante, al notar la llegada de Antonio, cerró la puerta con llave. Al acercarse, el anciano llamó a la puerta, pero no hubo respuesta, y continuó afuera, llamando en vano. Al ver que no le abrían la puerta, se postró ante la entrada de la cueva, y oró hasta la hora sexta para que le permitieran entrar y ver a aquel a quien había encontrado con tanta dificultad. El santo habló: ábreme, siervo de Cristo, ábreme, porque sabes quién soy, de dónde vengo, y por qué vine, pues Dios te lo ha revelado. Yo mismo sé que no soy digno de ver tu santo rostro, pero no me iré de aquí hasta verte. No te escondas, pues, si Dios me ha revelado quién eres, si recibes animales, porque rechazas al hombre. Te he encontrado después de una larga búsqueda, y ahora llamo para que me abras. Si no me abres, moriré en tu umbral, y tú enterrarás mi cuerpo aquí. Le habló mucho más, con lágrimas en los ojos, le reprochó su severidad. Entonces, el santo de Dios le respondió desde dentro de la cueva: es lícito suplicar con amenazas o reprochar con lágrimas. Te sorprende que no te abra la puerta. Es porque te jactas de haber venido a morir aquí. Con estas palabras, el santo abrió la puerta, y se abrazaron y se besaron, llamándose por su nombre, pues Dios les había revelado el nombre del otro. Cuando estuvieron sentados, San Antonio dijo: alégrate, Pablo, vaso escogido y columna de fuego, habitante de este desierto. San Pablo respondió: qué bien que hayas venido, sol, que iluminas el universo entero, maestro de los que se salvan, boca de Dios, que poblaste el desierto, y expulsaste al diablo de él. Pero ¿por qué has emprendido tan gran trabajo, viniendo a mí, un hombre pecador y insignificante? Aquí tienes ante ti a un anciano decrépito, con el cabello despeinado y canoso, un hombre a punto de volver al polvo y la decadencia. Pero el amor no conoce obstáculos. Y tú has venido. Dime, te lo ruego, ¿cómo vive la gente ahora? ¿Cuál es el estado del mundo? Aún hay idólatras y, al mismo tiempo, continúa la persecución de los creyentes. Gracias a tus oraciones, respondió Antonio, el mundo prospera. La persecución ha cesado, y la iglesia glorifica al Dios verdadero. Pero ya que mencionaste la persecución, te ruego, por el amor de Dios, que me hables de ti, y me reveles por qué dejaste el mundo por este lejano desierto. Nací en la Tebaida, comenzó su relato San Pablo, y tenía una hermana, con la que sus padres se casaron en vida, siendo ortodoxos. Ellos, tras haberme dado una educación secular, también me instruyeron en las verdades de la fe ortodoxa. Al morir, nos repartieron sus ricos bienes. Tras su muerte, el esposo de mi hermana, por extorsión, concibió la idea de apropiarse de mi parte de la propiedad, y pretendía entregarme, como cristiana, a la tortura del impío príncipe, para que, tras destruirme, pudiera apoderarse de mi herencia. Decio era entonces rey, persiguió a todos los cristianos, y toda la Tebaida temblaba de miedo ante las crueles torturas que ideaba. En aquel tiempo, un joven cristiano fue capturado
por impíos perseguidores. Lo torturaron durante largo tiempo, intentando persuadirlo de que renunciara a su fe cristiana, pero fue en vano. Finalmente, lo llevaron a un jardín floreciente y fragante y, colocándolo boca arriba en una lujosa cama, le ataron las manos y los pies a ella con suaves cuerdas. Cuando todos se fueron del jardín, permitieron que una joven entrara para tentarlo a pecar. La desvergonzada joven abrazó y besó al joven, intentando por todos los medios seducirlo. ¿Qué hizo el valiente sufriente después de haber soportado tanto tormento? Viéndose en peligro de seducción carnal, se mordió la lengua con los dientes y la escupió en el rostro de la ramera. Con un dolor terrible, superó su pasión, escupió sangre en el rostro y las vestiduras de la ramera y, con la ayuda de la gracia de Cristo, él mismo permaneció puro. Otro joven, que se mantuvo firme en la fe cristiana, fue desnudado tras mucha tortura, untado con miel y tendido con los brazos atados a la altura de los hombros, bajo un sol abrasador. Pensaron que, picado por abejas, avispas y avispones, no lo soportaría y aceptaría ofrecer un sacrificio a un ídolo. Pero el valiente sufriente, aunque todo su cuerpo fue mordido y cubierto de sangre, hasta tal punto que perdió incluso su forma humana, no renunció a Cristo. Viendo todo esto, así como la ira cada vez mayor del esposo de mi hermana, que ni las lágrimas de mi hermana, ni el parentesco pudieron apaciguar, lo dejé todo en sus manos, y huí a este desierto. Con la ayuda de Dios, gradualmente llegué a este lugar. Al encontrar esta cueva, con un manantial de agua, comprendí que el Señor mismo me había designado un lugar de residencia. Me establecí aquí vivo, comiendo dátiles y haciéndome ropa con hojas. Mientras el santo relataba esto, un cuervo entró volando de repente, con pan en el pico, colocándolo silenciosamente ante ellos. Se fue volando y desapareció en el aire. Al ver el asombro del beato Antonio, San Pablo dijo: Este es el Señor, el más misericordioso y amoroso de los hombres, que nos ha enviado una comida a nosotros, sus siervos. Durante 60 años, he estado recibiendo medio pan, pero con motivo de tu llegada, Cristo el Señor ha duplicado el regalo, y ha enviado un pan entero a sus soldados. Tomando este pan, los grandes santos de Dios comenzaron a pedirse unos a otros que lo bendijeran y lo partieran, cada uno poniendo al otro por encima de sí en honor. San Pablo quiso honrar a San Antonio como huésped, y San Antonio quiso honrar a San Pablo como anfitrión de la casa y mayor en edad, y discutieron amorosamente durante largo rato. Finalmente, el beato Pablo tomó un extremo del pan y puso el otro en manos de San Antonio. El pan se partió inmediatamente por la mitad, y cada uno recibió su mitad. Sentados junto al manantial, los siervos de Cristo comieron y se saciaron. Luego bebieron de este manantial, que tenía agua pura y muy agradable. Tras ofrecer una oración de acción de gracias, volvieron a sentarse y conversaron toda la noche hasta la mañana. Al amanecer, San Pablo le dijo al abe Antonio: Hace tiempo que sé, hermano mío, que habitas en este desierto, y quisiera vivir contigo y servir juntos a nuestro Maestro. Pero como ha llegado la hora de mi muerte, que siempre esperé con alegría, deseando partir y estar con Cristo. Fil. 1:23. El Señor te ha enviado para que entierres mi humilde cuerpo y lo entierres en la tierra. Al oír esto, Antonio exclamó entre lágrimas: No me dejes solo, Padre mío, llévame contigo. No te preocupes por ti mismo, respondió San Pablo, sino por el bien de tu prójimo. Si te conviene seguir al Cordero al cielo, liberado del peso de la carne, entonces el bien de los demás hermanos requiere que los instruyas y los fortalezcas. Te ruego que vayas pronto a tu monasterio y traigas el manto que te dio el obispo Atanasio, para que pueda cubrir mi cuerpo con él. San Pablo no pidió esto porque necesitara el manto. No le importaba si su cuerpo mortal, que había revestido durante tanto tiempo con hojas de dátil, sería enterrado desnudo o cubierto por la tierra. Solo quería que su alma se separara de su cuerpo en el silencio de la soledad, por lo que envió a San Antonio lejos de él, al monasterio. Antonio se sorprendió mucho al oír hablar de Atanasio y el manto, viendo en Pablo a Cristo mismo, y honrando al Dios que moraba en él. No se atrevió a contradecirlo más. Durante un largo rato, en silencio y entre lágrimas, le besó los ojos y las manos, y luego se apresuró a cumplir la orden. Contra su voluntad, partió hacia el monasterio, exhausto en el cuerpo, pero venciendo las dolencias de la vejez en el espíritu. Al acercarse a su celda, dos discípulos lo encontraron y le preguntaron: ¿Dónde has pasado tanto tiempo, Padre nuestro? Ay de mí, hijos míos, respondió Antonio, ay de mí, pecador, un supuesto monje. Yo mismo solo soy monje de nombre, pero he visto a quien realmente es Elías. Juan,
en el desierto. He visto realmente a Pablo en el paraíso. Los discípulos querían saber más sobre esto y comenzaron a pedirle que se lo contara. Antonio, tapándose la boca con la mano, dijo, para todo hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Eclesiastés 3:1-7. Y tomando su manto consigo, sin descansar en absoluto, sin siquiera llevar comida para el viaje, partió, y de nuevo a toda prisa, hacia el desierto, con la esperanza de encontrar a San Pablo aún con vida, pues temía que si se demoraba, moriría sin él. Al día siguiente, alrededor de las 3, mientras iba de camino, el abad Antonio vio en el aire filas de ángeles y asambleas de profetas y apóstoles, y en medio de ellos el alma de San Pablo, que, brillando con más intensidad que el sol, ascendió al cielo. San Antonio, cayendo al suelo, se esparció arena en la cabeza y gritó entre sollozos, ¿por qué me has abandonado, Pablo? ¿Por qué te vas sin tu último beso? Tanto tiempo que no te conozco, y tan pronto, al conocerte, me dejaste. Más tarde, el beato Antonio relató cómo caminó el resto del camino tan rápido, como si volara por los eris con alas, que a su paso veloz ni siquiera sintió el suelo bajo sus pies. Pronto llegó a la cueva y, al entrar, vio al santo arrodillado, con las manos extendidas, y el rostro vuelto hacia arriba, creyendo que estaba vivo, y rezando. Antonio se unió a él en oración. Pasó una hora, y como no se oían palabras ni suspiros de San Pablo, el beato Antonio se acercó a él y, al ver que ya estaba muerto, comprendió que el cuerpo del santo, incluso en la muerte, ofrecía culto a Dios, ante cuyo rostro todo vive. Durante largo rato lloró y sollozó, besando el cuerpo sagrado del santo. Luego lo envolvió en el manto que había traído consigo y, según la costumbre cristiana, comenzó a cantar los salmos que se usan en los funerales, pero no sabía cómo enterrarlo, ya que no había traído una pala para cavar una tumba. Debería volver al monasterio por un arma, reflexionó, pero son 3 días de viaje, debería quedarme aquí. Sin una pala no puedo hacer nada, prefiero quedarme aquí y morir como debo, exhalando mi último aliento junto a tu guerrero, oh Cristo. Mientras pensaba esto, de repente, 2 leones surgieron de las profundidades del desierto, rugiendo, y aparentemente llorando por la pérdida del santo. Antonio se asustó al principio, pero luego, al ver a los animales, mansos como corderos, tumbados junto al cuerpo del santo, y rugiendo lastimeramente, como si lloraran, se maravilló de su mansedumbre. Comenzaron a cavar la tierra con sus garras y, tras excavar a una profundidad considerable, volvieron a caer sobre el cuerpo del santo, con un fuerte rugido, como despidiéndose de él. Luego, acercándose a San Antonio, comenzaron a lamerle las manos y los pies, como pidiendo bendición y oración. El santo, al ver que los animales también se inclinaban ante Dios, glorificó a Cristo y dijo, Señor, ni una hoja de árbol ni un solo pájaro cae al suelo sin tu voluntad. Concede, como sabes, tu bendición a estos animales. Entonces, señalando con la mano hacia el desierto, ordenó a los animales que fueran allí. Tras su desaparición, el abad Antonio enterró el cuerpo del santo y venerable padre Pablo, el primer eremita, fallecido a la edad de 113.601 años. Toda la noche siguiente al entierro, el venerable Antonio pasó junto a la tumba del santo, entre lágrimas y oración. Al amanecer, regresó a su monasterio, llevando consigo la túnica del santo, tejida con hojas de dátil. Al llegar a su monasterio, les contó todo con detalle a sus discípulos para su edificación. Apreciaba y veneraba tanto la túnica de San Pablo, que solo la usaba 2 veces al año, en la fiesta de la Santa Pascua y en Pentecostés, por las santas oraciones de los venerables padres Pablo y Antonio, que él conceda. Fue llevada a Constantinopla y depositada en el monasterio de la Virgen María Perileto. Posteriormente, en 1240, fue trasladada a Venecia, finalmente, a Ofen,
Hungría. Parte de su cabeza se encuentra en Roma. San Demetrio de Rastavidas de los Santos.